contribuye a todos los que estamos aquí. Bienvenidos al Museo del Aire. Soy el coronel Félix Manjón. Llevo muy poco tiempo aquí en el museo, pero mucho tiempo dedicado a lo que aquí pasa. Pues el museo tiene 30 años, pues yo llevo 31, llevo un año más y lo conozco bien. Sé dónde estoy y a quién tengo delante, con lo cual me es muy fácil el presentar aquí a dos grandes aviadores, y lo haré por una antigüedad, por aquello de que sabéis que somos militares. Os voy a llamar de tú, con vuestro permiso. Hoy es un día especial porque vamos a dedicarle un tiempo a un concepto que es puramente español y algo de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos, como de otras muchas cosas, ¿no? Yo, al igual que conozco bien el Museo del Aire por la cantidad de tiempo que llevo dedicada a él, conozco muy bien a los dos señores que tengo aquí conmigo, tanto al coronel Ferran Rosselló Verdaguer y al coronel Fernando Aguirre Esteve. Con el coronel Ferran Rosselló llegamos en el año 80 al centro de selección de la Academia General del Aire y no sabíamos lo que iba a pasar en estos 44 años que llevamos de aviación en las venas. Ambos dos tienen un currículum extensísimo, como es propio de los señores mayores. Tienen que tener mucho currículum, como es lógico, pero dedicados por completo a lo nuestro, a lo vuestro, a la aviación. En este caso, el coronel Rosselló, dicho en grandes pinceladas, tiene 2 récords FAI de vuelo con autogiro de distancia y de velocidad, una velocidad de 162,2 km/h, lo cual no tiene tanto mérito porque era el viento alisio el que le ayudaba cuando lleva un autogiro desde Rota hasta el aeródromo del Berriel. Yo le preguntaba, ¿por qué te lo llevas hasta el Berriel si tenías la base aérea de Gando? Dice, porque son 3-4 kilómetros más, o sea que quieras que no, es eso que pudo hacer. Ha estado en el ISAF como jefe de misión, tiene 57 misiones reales en Afganistán. Ha estado en Kabul, ha estado dedicado actualmente está en la sección de programas del helicóptero NH-90, que conocéis también, y hoy nos va a hablar de lo nuestro. Entonces, yo os invito no solamente a aprender, porque aquí hay gente muy mayor y gente muy joven, y yo siempre me centro en los más jóvenes. Si aquí hay una niña de 10 años, he acertado, no pues eso realmente es lo que a mí me interesa, es lo que a todos nos interesa, que es el futuro. Yo cuando viene aquí una visita al museo de todos nosotros, de los frikis que estamos dedicados a ese tal, y veo niños, ya me dedico a ellos y les explico, vamos a ver el avión más gordo, vamos a ver el avión más feo, vamos a ver el avión que más corre, y ¿por qué? Porque nosotros somos presente y pasado, pero ellos son el futuro, que es donde realmente hay que invertir. En el caso del coronel Fernando Aguirre, le conozco bien porque nos necesitamos, pero yo necesito más a él que a mí. Entonces, cada vez que el museo necesita algo, obviamente en el Ejército del Aire y del Espacio hay una serie de prioridades. Tenemos aviones que están haciendo misiones de Baltic Air Police, de policía aérea, para las misiones que estamos haciendo con los rusos, y necesitan cuestiones de sostenimiento, de mantenimiento, dinero para pintar y para hacer cosas. Pues obviamente hay unas prioridades, yo las entiendo. Pero ahí entra el coronel Aguirre, que es el que entra a echar una mano de una unidad que conozco muy bien. Fijaos si la conozco bien, que yo me molestaba ponerme el casco porque me despeinaba, cuando luego me lo quitaba porque tenía que peinar y tal. O sea, que hace ya mucho tiempo. He estado en pruebas en vuelo, yo estaba en Canarias, no había oído hablar de la maestranza aérea, y llegó a Canarias destinado de teniente, con esa gran ignorancia que tenemos, ¿no? Habéis oído eso de que vamos con una bolsa vacía de experiencia y llena de suerte. Hay que procurar que antes de que se te vacíe la de la suerte tengas más o menos llena la de experiencia. Y pues cuando fui teniendo más experiencia, fui probador de los Super Puma. Entonces llegué a maestranza y vi lo que era una unidad de altísimo nivel, con unos señores que ya prácticamente no conoce nadie, algunos sí. Estaban allí unos señores en el taller de helicópteros. Yo vi que era un taller de los caros, de lo que todo costaba mucho y de que todo era difícil, independientemente de las condiciones meteorológicas,
Hay que desmontar por completo una aeronave, volverla a montar y haber hecho una revisión con todo lo que eso conlleva, y no hace falta estar tocando los tornillos, cada uno tiene sus responsabilidades. Y en este caso me encontré con unos mecánicos que llevaban galones, unos galones metálicos. Estaba allí don Salvador y otro mecánico, Checa, un genio que todos corríamos cuando Checa nos miraba y tal. Y era un señor que llevaba toda la vida metido ahí en ese taller, y que conocía muy bien el paño y que le dolía cuando rompíamos algo. O sea, cuando el helicóptero volvía y algo había salido mal y tal, se enfadaba de verdad porque es que lo sentía como algo suyo. Y entonces, cada vez que he visto eso, he visto entrega por lo que estáis ahí sentados. Pero ahora lo he visto muy recientemente, cuando ahora en Navidad me hace falta para una presentación que tuvimos aquí antes de anoche, con la embajada francesa, pues un escenario. Algo tan sencillo como es eso, una cosa de madera y tal. Pues dicen, no, es que es Navidad. Me dicen los míos, que siempre defienden al mundo. Dicen, no, amigo, en Navidad, ¿cómo vamos a pedir ahora construir y tal? Digo, en maestranza no hay Navidad. En maestranza puede. Entonces ahí es donde he hecho mano yo del coronel Aguirre, que conoce muy bien la aviación porque ha estado en todo tipo de unidades, era la 35, era la 14, era la 46, en el Maló, y en todas esas unidades sabe por dónde hacemos agua, sabe de dónde podemos tirar y de dónde no tenemos. Y con esa gran experiencia, pues es muy fácil, y con ese bien hacer, acudir a uno de vosotros y decir, nos hace falta algo. Y el día 5 de enero aquí estaba algo tan sencillo para nosotros. ¿Sabes? Ahí los pilotos dicen, nada, eso son 4 tornillos. Si os cogéis unos cabreos los mecánicos cuando decimos eso. Y nos ha conseguido lo que necesitamos gracias a vuestro esfuerzo. Entonces voy a dejar en primer lugar al coronel Rosselló para que realmente nos ilustre sobre lo que es lo nuestro. Os invito además a que sigáis trayendo a familiares y amigos, que es un éxito absoluto. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Félix, por la introducción, por la presentación, y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí escuchándome a mí primero y después al coronel Aguirre. La razón por la que estamos aquí básicamente es porque yo siempre lo he dicho en todos los foros posibles, que donde la unidad dedicada al sostenimiento, al mantenimiento de la ambulatoria más antigua del mundo es la maestranza. Porque en la maestranza se fabricaron los primeros autogiros contratados por la aviación militar, ahora veremos, y porque la maestranza sigue haciendo mantenimiento de la rotatoria hoy en día. Llevamos más de 10 años con esto. Hay que empezar por aclarar que hay una sana rivalidad entre Getafe y Cuatro Vientos sobre quién es realmente la cuna real de la aviación española. Yo he estado de jefe de la base de Cuatro Vientos, os imagináis cuál es mi postura, pero lo cierto es que las dos están en la realidad. ¿Vale? Podemos decir que los primeros vuelos, la primera escuela de la aviación militar estuvo en Getafe, por una diferencia de meses con Cuatro Vientos, pero la primera base aérea como tal, el primer aeródromo, fue Cuatro Vientos. Cuatro Vientos se contrató por unos terrenos militares que había aquí, que pertenecían al Ministerio de la Guerra. Se hizo una permuta de 2 terrenos de otras personas para conseguir tener el espacio suficiente para montar el primer aeródromo militar y el primer parque tecnológico aeronáutico que en aquel momento, se empezó a hacer en el año 1911, pues fue de los mejores del mundo en aquella época. Bien, en el año 1911 se empezó a operar en Cuatro Vientos cuando todavía estaba en fase de construcción, ¿vale? Y en esa época pues pasaron muchas cosas, ¿no? La primera es que como jefe de los talleres del parque tecnológico que teníamos una imagen de la maestranza, ¿vale? En los años 20, a principios de los años 20, estaba un personaje singular y muy especial. El jefe era el comandante Emilio Herrera, posteriormente fue técnico Emilio Herrera, posteriormente fue el fundador de la Escuela de Aerotecnia, que es de alguna forma el alma mater del primer sitio donde hubo ingeniería aeronáutica en España, y una personalidad de muchos aspectos. No vamos a dedicarnos mucho tiempo a él, pero es uno de los elementos clave en la historia del ala rotatoria también. Bien, este primer parque tecnológico de España pues, tiene muchos edificios históricos. Cuatro Vientos es una base histórica
con varios edificios e infraestructuras más centenarias y que además tienen un alto significado, ¿no? Podemos definir en la base básicamente tenemos el Palace, que data de 1917, y la torre de control antigua que tiene desde el año 1919. Pero es que la maestranza de Madrid se ha erigido sobre los antiguos talleres de la nación militar que se construyeron a partir del año 1911. Y algunos de esos edificios están plenamente funcionales hoy en día, dedicados a otras cosas de lo que se llama al principio, ¿no? Entre ellos un túnel aerodinámico que fue el mayor que había en Europa en aquel momento y que estuvo funcionando durante la década de los años 90. Hay gente que quiere entrar, ¿se puede abrir la puerta? Bien. La relación entre la maestranza de Madrid y la rotatoria arranca desde los principios de la rotatoria. Vamos a repasar un poquito la historia de la rotatoria, solamente un poco, ¿vale? Pero la imagen que tenemos aquí es el C-6, volado por el capitán Lórida, en una exhibición que hizo en Su Majestad Rey en el año 1924. Este fue el primer autogiro construido por la aviación militar, financiado por la aviación militar, y se construyó íntegramente en los talleres de la aviación militar, que hoy en día es la maestranza aérea de Madrid. Vamos a hacer un pequeño repaso histórico y antes vamos a hacer un pequeño repaso a las principales figuras que han contribuido a la rotatoria en España. Obviando todo lo que no es español, el principal, desde luego, es Juan de la Cierva Codorniu, que es el padre de la rotatoria, reconocido así mundialmente. Luego tenemos Emilio Herrera Linares, que fue teniente coronel jefe del Parque Tecnológico Aeronáutico que teníamos aquí, jefe como si fuéramos de la maestranza en aquel momento, y que tuvo una serie de actuaciones fundamentales, ¿no? Cuando consiguió Juan de la Cierva hacer volar por primera vez el C-4, Emilio Herrera fue el que le propuso a Juan de la Cierva, ¿no? le sugirió ir de apoyo a la nación militar. Esto es muy importante, muy interesante y te van a financiar. Y efectivamente hizo eso y gracias a eso arrancó el autogiro, ¿no? El primer autogiro, el C-6 que hemos visto antes, se contrató en el año 1923, se construyó a lo largo del 23 y hizo el primer vuelo a principios del año 1924, que lo hizo un capitán que fue destinado específicamente a esta función, ¿no? Y estuvo volando entre el mes de enero y el de abril. Estuvo en una comisión de servicio aquí de 4 meses y después se volvió a la guerra de Marruecos, ¿no? Y se quedó el C-6 parado durante una buena temporada, ¿no? Hasta diciembre del año 24 prácticamente. Otra persona importante en el gran rotatorio es Pateras, ¿no? Raúl Pateras Pescara hizo un helicóptero que consiguió volar en el año 1921 en Francia, aunque el desarrollo y la patente la desarrolló aquí en España, en Barcelona concretamente. Estos encuentros eran muy elementales y no eran prácticamente controlables de verdad en traslación. Eran impulsos de traslación, cuando hacían impulsos se descontrolaban porque les faltaba un elemento fundamental del rotor que inventaría posteriormente Juan de la Cierva, que es la articulación de fundimento, ¿no? Entonces los rotores, aunque tenían rotores contrarrotatorios, no eran estos. Luego veremos una imagen del escándalo. Voy a hablar también un poquito ahora, y luego ya me hablaré más, de un ingeniero aeronáutico español que trabajó en los Estados Unidos, se sacó la carrera en el instituto ese de, no sé, se me da el nombre, ¿no? Bueno, en el instituto tecnológico que hay ahí en Massachusetts, eso, ahí, ¿vale? Okay. Pues Heraclio Alfaro contribuyó muchísimo en el desarrollo de la rotatoria, mejorando los autogiros Piquet, los americanos Piquet, y fue el autor del primer sistema de relanzamiento mecánico práctico. Luego hablaremos un poquito de qué es eso y para qué sirve, ¿no? Luego, hablar un poco de la figura de Federico Cantero Villamil, que inventó un helicóptero y que tuvo mala suerte en el sentido de que el devenir histórico de España no le acompañó, no es el cambio. Él desarrolló un helicóptero
durante 10 años prácticamente, entre el año 1924 y el año 1934. Y ese helicóptero incorporaba todos los inventos del autogiro cuando anotó. Y el problema que hubo es que llegó la guerra civil y se quedó todo cercenado. Y cuando ya empezaron a hacer las pruebas del helicóptero fue a partir de 1944, me parece recordar, y ya había volado ya con pleno éxito los helicópteros en Estados Unidos, ¿no? Así pues. Bien. Luego tenemos una figura aquí que espera Sastre Obrador, no voy a decir nada más de él, luego comentar algo más en el desarrollo de la conferencia. Y luego vamos a ver también un poco, porque también es importante, el desarrollo de la rotatoria en España de los helicópteros de aerotécnica, ¿no? Aerotécnica, los PEP, básicamente, y hacer una aportación muy interesante en aquella época, estamos hablando de los años 50. Bien, quiero hacer una mención también especial a José Luis Perniz, que fue el primer catedrático de helicópteros que impartió la formación a los futuros ingenieros aeronáuticos en este área y que gracias a él se hablan muchas cosas que si no se hubiera recopilado y divulgado no conoceríamos, ¿no? Es una persona que se dedicó plenamente a la rotatoria en una época en que la situación de desarrollo tecnológico y la situación política en España no favorecía eso precisamente, ¿no? Y hablaremos también después, no se me ha ocurrido hablar más, pero sí hablaré un poquito de AISA y en representación de los autogiros actuales que se producen en España, hablaré un poco de la empresa ELA Aviación, que tiene un producto genuinamente español y que tiene gran éxito en el mundo entero, en el mundo de los autogiros ultraligeros. Bien, Juan de la Cierva, sí, repasar muy brevemente su historia, era ya de crío, pues tenía disputado, ¿no?, en el mundo de la aeronáutica, había nacido prácticamente en la organización, en el año 1895, los vuelos de los hermanos Wright, los primeros ocurrieron en 1903, y vivió y creció en el ambiente de la gran novedad mundial que era la aviación. Y él tuvo una formación bilingüe, su mentor, su instructor era francés, era bilingüe francés-español desde pequeño, tenía acceso a todas las revistas francesas de aviación de aquella época, que estaban muy al día de este tema. Y siendo prácticamente un crío, pues, con 13 años por ahí, junto con dos amigos suyos, uno se llamaba Alcala, que tenía en aquel momento 10 años, y otro que se llamaba 10, que tenía en aquel momento 15, hicieron un planeador para volar ellos. Ya habían hecho muchos modelos antes, muchos aviones, y se hicieron hacer un avión para volar ellos mismos, ¿no? Y hicieron ese planeador y lo volaron. ¿Dónde lo volaron? Pues en los altos del hipódromo, que es actualmente la Castilla de Madrid. Y fue donde se hicieron esos vuelos, no excepto de algunos problemas, porque tuvo un accidente volando con el Ricardito de la Cierva. O sea, ¿cómo volaban? Pues todos los críos del barrio tirando de una cuerda por la pendiente, entonces el bicho se elevaba 1 metro o 2 del suelo, pero cuando se subió el Ricardo, que era el hermano pequeño de la Cierva, que pesaba 8 kilos, pues aquel bicho se subió mucho más arriba. Cuando se subió mucho más arriba, pues los críos soltaron en la cuerda, empezaron a aplaudir, falló el motor del despegue, pues el resultado fue que se estampó contra el suelo y perdió brevemente el conocimiento. Entonces, pasó por la Guardia Civil, vio lo que pasaba y tal, y bueno, ya vio que se recuperaba, que no pasaba nada. Los niños, cuando llegaron a esa casa, le contaron a sus padres que se había caído de la bicicleta o de un árbol, alguna cosa por el estilo. Pero luego por la noche la pareja pasó por casa de los tíos para interesarse por el estado de Ricardito. Y el resultado fue que le cortaron completamente la financiación para sus proyectos aeronáuticos y después se van a matar. De estos, básicamente, aún así siguieron con él, ¿no? Y lo siguiente que hicieron fue esta ley del Cabrera. Esta ley lo diseñó Juan de la Cierva cuando tenía 15 años, 14 15 años. ¿Vale? Los otros dos también habían pasado un año o dos desde el planeador, ¿no? Y eran un poquito más mayores. Este es el primer avión fabricado en España que de verdad voló con normalidad. Aquí en el museo está el avión de Vilanova, que no es una réplica, es el avión de verdad que hizo el primer vuelo de un avión producido por España, pero no voló con normalidad. Ese avión hizo un vuelo de exhibición o un vuelo de prueba, pegaron un salto y ya no volvió a volar nunca más. Esta es la realidad. Sin embargo, este avión que hizo
Juan de la Cierva con sus compañeros, con sus amigos, pues estuvo volando durante casi 2 años. Esta avión, la historia es que un francés que estaba volando normalmente en Getafe, que se llama Modé, pues se le rompió su avión, parece que un tormentón que sea por delante del hangar y todo lo que había dentro, y su avión desapareció. Entonces, ellos, inmediatamente Juan de la Cierva y su equipo fueron a negociar con el francés para que les dejaran el motor, porque ellos tenían el avión y lo que no tenían era el motor para que funcionara el avión. Llegaron a un acuerdo en ese sentido, y a cambio de volar con el avión y de 10 clases de vuelo, pues seguramente no se creía que era la funcionamiento de volar. Pero lo cierto es que tiene un avión sin aportar nada revolucionario, pero con toda la mejora técnica que se conocía en ese momento y con el mismo motor en que volaba mover un solo monoplaza, pues estos hicieron un avión biplaza que subía más deprisa y tenía más velocidad de fuego. Exactamente, mucho mejor que el anterior. Entonces ese es el primer avión que llevaron en España, y una cosa que a mí no deja de sorprenderme, a pesar de que hay documentación y referencias históricas, no es de dominio público. No es una cosa que se refleja en la historia normal de la aviación en España, y debería reflejarse. Hicieron un trío de chavales entre los 12 y los 17 años. Esta es la realidad de este año. Luego, este trío todavía haría algún avión más, ¿vale? Y claro, posteriormente, y ya después dejaron de hacer aviones porque todos se fueron a estudiar sus carreras, y Juan de la Cierva se apuntó a la carrera de ingeniero de puentes, canales, puertos y caminos, ¿no? Porque pensó que eso iba a preparar lo más posible para dedicarse a lo que quería hablar, que era la aviación. En el año 1919 se declaró la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial había tenido unos avances en aviación espectaculares. El espacio de la Guerra Mundial fue tremendo, y todo el parque aeronáutico que había en España estaba completamente desfasado, obsoleto. Y no se podían comprar aviones porque Europa estaba destrozada. Entonces el Ministerio de la Guerra tuvo la iniciativa de crear un concurso para fomentar la producción nacional de aeronaves, y Juan de la Cierva se presentó a ese concurso en la categoría de bombardero y fabricó, y lo hizo él con los fondos de su familia, el mayor avión del mundo en ese momento, ¿no? Algo espectacular. En el año 1919 construyó este avión, que además se dio de proyección de carrera, lo presentó a este concurso militar, y el problema que tuvo el avión es que el primer vuelo lo hizo perfectamente bien, y en el segundo, el piloto que vio que volaba, con la mano de pegar, hizo un viaje fuerte y se entró en pérdidas, ¿vale? Con lo cual no pudo ganar el concurso, pero era el avión más grande del mundo, era un trimotor, con 3 motores hispano-suiza, con un peso máximo al despegue entre las 4 y las 5 toneladas. Y es el primer avión de la historia de transporte, de transporte, que pone el motor con asientos extractores, como generó una tendencia que luego se ha aplicado en el resto de la transporte en el mundo entero. A raíz del accidente de este avión fue cuando Juan de la Cierva pues decidió de alguna forma dedicarse a buscar una forma distinta. Con su bagaje, había hecho muchos experimentos y pruebas jugando con los topos chinos, ya conocido el fenómeno de la autorotación. O sea, aquí lo realmente esquivo que tiene el tema del autogiro es pensar en la autorotación. Él la conocía y se le imaginó, hizo una teoría matemática que la aplicaba, y tal, muy defectuosa todavía al principio, y con eso empezó a diseñar los autogiros. Él quería hacer un aeronave que pudiera volar con seguridad independientemente de la velocidad. ¿Qué pasa con los aviones normales? Los aviones normales pues vuelan gracias a la velocidad y a la relatividad, pero las cosas están relacionadas, ¿no? Porque la sustentación siempre tiene que ser igual al peso. Estamos en el mundo en que impera la ley de la gravedad. Esto es así, haga lo que haga el piloto, al final la sustentación va a ser igual al peso. Punto, ¿no? O sea, para perseguir el cambio momentáneo que de unos segundos y se acabó. ¿Qué ocurre? Que si yo peso siempre lo mismo, más o menos lo mismo, y ahora voy más despacio, tengo que subir la velocidad. No hay otro. ¿Vale? Más velocidad, más sustentación, más velocidad, más sustentación. Pero si cojo uno, tengo que subir otro, porque al final la ley de la gravedad ahí está. ¿Y qué es lo que pasó? Pues, lo que pasó fue eso, ¿no? Que
Se paró tan lento el avión que todo perdió, ¿no? Con una notacia de un cierto nivel, el flujo de aire se rompe en un ala y en lugar de esa fundación se apoya existente del avión se cae. Y él lo que inventó es una máquina capaz de volar correctamente y con seguridad, independientemente de la velocidad de traslación del vehículo en el espacio. Pensó en un rotor, puesto más o menos de forma perpendicular a la aeronave y que de esta forma puede volar prácticamente a cualquier velocidad. ¿Vale? Incluso a velocidad cero. Cuando baja mucha velocidad no tiene potencia para mantener la altura, pero no se mueve. Es decir, esta es la diferencia entre un autogiro y un avión. Pero el rotor se mueve él solo, en la autorotación. Esto es el gran avance que representa el autogiro. Cuando la Cebra llegó a esta solución después de 3 prototipos anteriores y 37 intentos. En el C4, en el último, hubo 5 intentos y en el quinto fue cuando consiguió volar por primera vez. El primer piloto que consiguió volar fue Alejandro Gómez Especia, que sería posteriormente su cuñado. Y esto es la imagen del primer vuelo de verdad que ocurrió en Getafe en el año 17 de enero de 1923. ¿Vale? Bueno, como el año pasado fue el centenario de la aviación, pues un grupo un club del que yo formo parte, pues fabricó una réplica del C4 y esa réplica del C4 la volamos durante el año 23. Luego, en el mes de septiembre, cuando íbamos a exponerla públicamente, yo tuve un accidente con ese avión, yo soy el piloto, pero voy a sacar aquí un vídeo de 4 minutos del primer vuelo que hizo esa actuación. Luego voló más veces, ¿no? Hasta que tuve el problema.
sirve para tener una imagen de lo que era uno de esos autogiros volando, ¿no? Realmente es una réplica bastante exacta del autogiro, aunque con algunas concesiones en el motor que es moderno y el motor que también es moderno. Decir solamente que en aquella época los autogiros Juan de la Cierva quería controlarlos del motor, pero todavía no tenía el nivel tecnológico capaz de hacerlo y se controlaba como un avión. Tenía alerones, timón de profundidad, timón de dirección, como todos los aviones de hoy en día, ¿vale? Y bueno, estos son los recursos que hemos tenido para poder hacer esta réplica, ¿no? Bien, después de este autogiro del C4, Juan de la Cierva hizo otro autogiro del C5 que se estrelló en breve después de su construcción y recibió el contrato por parte de la aviación militar para hacer dos autogiros. Hizo dos C6, el C6 inicial y luego otro C6 mucho más mejorado, ¿no? A nivel aerodinámico le cambiado el timón de profundidad y esas cosas, ¿no? Esas son las primeras máquinas que se construyeron aquí, en lo que actualmente es la Maestranza de Madrid, y que estuvieron volando durante unos cuantos años, ¿eh? Estos autogiros, he contado la historia inicial. A finales de 1924 llegó destinado a Cuatro Vientos el capitán Loria. Es una figura importantísima en el desarrollo del autogiro porque era un piloto muy competente, muy bueno, muy valiente también. Y cuando vio el autogiro, se interesó por él, rápidamente Juan de la Cierva lo captó para la causa y lo puso a volar, el C6. Le explicó cómo funcionaba la teoría del vuelo y en el primer vuelo que hizo, tal día como el 9 de diciembre, el hombre ya cogió y se subió a 200 metros directamente, cortó el motor con una aproximación muy profunda, aterrizó sin más novedad y también eso se grabó, ¿no? Posteriormente, el 12 de enero haría el primer vuelo cross country entre Cuatro Vientos y Getafe. Eso fue el 12 de enero de 1924. Y a finales, todas las grabaciones del autogiro se agregó Loria a la exposición de París y allí se presentaron al mundo y esa fue la presentación oficial internacionalmente de este nuevo tipo de aeronave, ¿no? A partir de ahí le llegaron ofertas a Juan de la Cierva para montar una empresa para dedicarse a evolucionar el concepto del autogiro y al final quienes se llevaron el trabajo fueron los británicos, básicamente, ¿no? Y ahí en Gran Bretaña fundó la Cierva Autogiro Company, ¿vale? Esto es la exhibición que suele estar en el año 24, ya con el C6 bis, o sea, el segundo autogiro mejorado con respecto al primero, y a partir de ese momento se produjo un relevo. La Maestranza ya no fabricaría más autogiros. Los siguientes autogiros, que hubo otros dos más contratados por la aviación militar, los fabricó Loria. Loria es un fenómeno importante en el desarrollo de la rotatoria, ¿vale? Y él fabricó el C7, que tuvo una importancia muy importante. ¿Por qué? Pues porque en el año 1926 uno de los autogiros británicos, pilotado por Frank Curry, que era el piloto de pruebas, perdió dos balas en vuelo y tuvo un accidente, obviamente. A raíz de ese problema importante, y tal, pues se opuso a toda la flota de autogiros en Inglaterra, se les prohibió volar hasta que se corrigiera cuál era el problema. ¿Cuál era el problema? El problema era que las palas, la invención de la primera de todo esto fue la articulación de batimiento. La articulación de batimiento para lo que sirve es para que cuando el autogiro coge velocidad hacia adelante, o el helicóptero, me da igual, ¿vale? Pues que se produce un problema de que tengo más velocidad a un lado del otro que el otro, porque a la velocidad de giro de las palas se suma la de la pala que avanza y se resta la que retrocede. Eso genera un problema de vuelo, ¿no? Entonces, la articulación de batimiento permite que la pala que avanza suba, al subir, mientras avanza para adelante, baja el ángulo de ataque, la que baja sube el ángulo de ataque y los dos ángulos de ataque, la diferencia de ángulo de ataque de forma natural y automática que conecta las sustentaciones al contenedor. Tal la importancia de la regulación de movimiento, es como la medición de la rueda en el mundo de la rotatoria. Pero claro, una pala que sube y baja, pues también tiene otro problema, ¿no? Todo el mundo conoce el efecto de giro, ¿no? De las bailarinas, la que no sobre hielo, cuando giran los brazos, gira mucho más deprisa, cuando se estiran se paran de repente, ¿no? Pues esa aceleración es porque el centro de gravedad de los brazos los acercan o los alejan. No hay una ley, decimos hasta el momento angular,
se desequilibraba el rotor y entraban unas vibraciones insoportables, ese problema. Y estuvo ensayando muchas combinaciones. Ves que este autogiro tiene una especie de cuerdas que unen las palas entre sí. Estas cuerdas son unos elementos de caucho con unos contrapesos intermedios y estuvo probando muchas combinaciones hasta que encontró una en que podía volar en cualquier condición y andar por el suelo sin que entrara en vibración, sin que entrara en resonancia lo que es el rotor con los primeros programas de resonancia en tierra, y ese es el primer amortiguador de arrastre del mundo, ¿no? Hoy todos los helicópteros que llevan rotores articulados llevan esto, ¿no? Un amortiguador de arrastre, multiplicación de arrastre y multiplicación de batimiento. Es el principio de todo el Esto se diseñó y se hizo con el C-7 fabricado por Loren y financiado por la aviación militar aquí en España. Todas las fases de desarrollo fundamentales del rotor de autogiro se hicieron en España. Esto es así. Luego, posteriormente, Loren todavía fabricaría un cuarto autogiro que es el C12. El C12 es un autogiro que no aportó nada especial, era más avanzado, pero con él hizo una prueba Juan de la Cierva e inventó una cola especial, una cola de escorpión, que lo que hacía era que la parte era una cola biplana y la parte superior de la cola se podía inclinar con un ángulo de 75 grados, deflectar el aire de la hélice hacia el rotor y hacer girar el rotor. ¿Qué problema tienen los autogiros? Que giran en autorrotación, pero la autorrotación no ocurre ella sola porque sí, ¿vale? No es un molino lo que hace cuando sopla que gira la hélice, ¿vale? Gira el rotor y genera un par en el eje. Pero para volar no necesitamos generar un par, lo que necesitamos es generar sustentación, ¿vale? Entonces, la forma de generar sustentación es que el ángulo de paso tiene que ser positivo, ¿vale? Si yo soplara un rotor de un autogiro o de un helicóptero desde abajo, desde posición parado, se podría girar al revés, porque estaría generando par. Eso es un molino de viento. Un autogiro es otra cosa, ¿vale? Entonces, para que se genere la distribución de fuerzas que generan la sustentación, que hace que una parte del rotor, la sustentación vaya hacia adelante y otra parte hacia arriba, ¿vale? Más hacia arriba, lo que hace falta es que esté girando el rotor. Si no, no ocurre esa distribución. Luego hay que relanzar el rotor siempre. En los primeros autogiros, veréis en las películas que alguien está dándole con la mano a las palas. Eso es relanzar el rotor. Se relanza el rotor para que pueda ocurrir la sustentación. ¿Okay? Entonces, claro, era un problema. O sea, aquello era cómico, ¿no? Había que hacer girar el autogiro, aquello no era práctico para nada. Inventó el primer sistema relanzador deflectando aire contra las palas para que las impulsara en sentido adecuado y conseguían un poco de revoluciones, pero ya no hacía falta que había otro sistema anterior que también patentaron, que era enrollar una cuerda alrededor del rotor y una pila de personas tirando la cuerda o con la estaca pegada en el suelo, al dar el autogiro se calentaba, ¿no? Esa fue la gran aportación del ingeniero Heraclio Alfaro, que inventó el primer sistema mecánico para relanzar un rotor antes de despegar. Hoy en día todos los autogiros llevan su sistema de relanzamiento, ¿no? Esta es la importancia del C12, que fue el último que se construyó en España de autogiro de las primeras épocas, ¿vale? A partir de aquí lo que pasó es que en el año 30 y pico, 34 creo que fue, Loren vendió su empresa a AISA. Me imagino que os suena el nombre de otra marca histórica de la que hablaremos ahora brevemente también. Bueno, este es el primer helicóptero de pesca que se inventó en el año 1920. Esta prueba en vuelo seguramente es en Francia, no en España. Pero esta no tenía articulaciones de batimiento roto y cuando tenía dos rotores contrarotatorios que compensaban el par, ¿vale? Y también compensaban hasta cierto punto la desintegración de sustentación, como he dicho antes. Pero lo cierto es que cuando le daban para adelante siempre se inclinaba para un lado el helicóptero, ¿no? Tenía sus problemas. En aquella época, pues este helicóptero batió su récord de distancia en 700-800 metros a tirones yendo para adelante sin estrellarse. Básicamente para nosotros no era nada práctica todavía, ¿no? Pero bueno, lo hizo un argentino y lo inventó y desarrolló en España, ¿vale? La patente se hizo aquí, ¿no? Bueno, este es el helicóptero, tengo que mencionarlo, ¿no? De Pérez Sastre Poblador. Este hombre, también conocido
como Pera de Songari, Pera Estrella en catalán, en mallorquín. Este hombre inventó un helicóptero con motores coaxiales contemplatorios, sin capacidad de control, solamente podía funcionar enganchado en tierra. Y en el año 1921 mandó su patente o su desarrollo, se lo mandó al capitán general de Baleares para que si tenía interés en la aplicación militar y que quería que financiaran la construcción. Y este hombre pues, no le hizo mucho caso al tema, aunque acabó mandándoselo al Ministerio de Fomento, y el Ministro de Fomento al medio momento era el padre de Juan de la Cierva, era Juan de la Cierva Peñafiel. A raíz de todo esto, hay una serie de periodistas, un par de ellos en Baleares, que defienden la tesis de que el inventor real del autogiro es Pera de Songari, Juan de la Cierva, y que lo que hizo Juan de la Cierva es que le pasó el invento al hijo para que hiciera el primer autogiro, porque el primer autogiro que se probó en 1920 tenía todos motores contemplatorios. Hay que decir varias cosas, ¿no? Esto evidentemente no es cierto. ¿Por qué? En primer lugar, cuando esto me mandó su invento al capitán general de Baleares en 1921, y la patente y las pruebas del C1 fueron en 1920, como un desfase ahí. Y segundo, esto es un helicóptero, no un autogiro. Para nada se ha dado autorización en ningún momento. No hubiera podido volar con una traslación porque no tiene articulación de batinete. O sea, hay una serie de factores, pero este hombre, como no recibía apoyo, lo que hizo fue vender todo su patrimonio, que era el heredero de una familia que tenía tierras y rico inicialmente, y dedicó toda su vida a construir y desarrollar esto. Y actualmente pues, hay un instituto en Llullmayor, que era de ese pueblo, de Sanidad, en Baleares, que tiene su nombre, y esta es una que desde mi punto de vista totalmente merecido y justo, ¿vale? Porque es una aportación sin duda al mundo de la oratoria, porque hay que poner las cosas en su contexto. Y su contexto es que este helicóptero ya en la época que lo construyeron estaba completamente desfasado, ¿vale? Tecnológicamente no aportó nada, ¿vale? Pero eso. Luego, dándose el paso a las aportaciones a la oratoria, tenemos el helicóptero de Federico Martínez Villamil, ¿no? Este ingeniero era un ingeniero también espectacular, muy prolífico en muchas áreas distintas, ¿vale? Y en el año 1924 estaba presente cuando se hizo la demostración pública del C6 delante del rey Alfonso XIV, en frente de la torre histórica, ¿no? Bien, este hombre quiso fabricar un helicóptero práctico y se puso a trabajar en ello de una forma muy buena, ¿no? Fue incorporando los inventos de Juan de la Cierva en el motor y al final inventó este helicóptero que vemos aquí, que lo construyó. Con tan mala suerte de que cuando iba a empezar las pruebas en vuelo, era el año aproximadamente 1934-35, vino la guerra civil y se quedó todo cortado. Era muy lento a la hora de saber las cosas porque los fondos que tenía y los recursos que tenía. Esta era la historia. En el interín fue cuando ya sacó su helicóptero que voló perfectamente por primera vez en el año 39, ¿vale? Que es la configuración clásica del motor principal, el motor de cola y tal. Posiblemente, si no han tenido los fondos y no hubiera habido la interrupción por la guerra civil, posiblemente hubiera podido volar antes este helicóptero. Tiene algunas soluciones revolucionarias. No tenía paso típico adaptado como motores actuales, sino que se movía en conjunto motor-rotor entero, inclinándose por el rotor, intentando simular el control de mando directo del otro giro, porque el motor de todo no se podía resolver la potencia. Y seguramente hubiera funcionado, ¿no? Si hicieron las pruebas en vuelo en el año 43, no consiguió volar porque le faltaba potencia. Y después ya el hombre se murió y se acabó lo que se habló con respecto a este helicóptero, ¿no? Y luego ya pasamos un salto. A partir de aquí estamos en una época de sequía en las rotatorias civiles. ¿Por qué? Porque había terminado la Segunda Guerra Mundial, España era políticamente, desde el punto de vista internacional, una nación próxima al eje y se le quitó todo sitio, ¿no? No nos dejaban entrar en ningún lado, tampoco lo hacen, se hizo mucho después, ¿vale? Y una serie de circunstancias políticas, ¿no? Este aislamiento político de España nos llevó a que aquí no llegáramos. Se colocó todo el tema de las rotatorias y como queríamos tener helicópteros, al final
final, en los años 50, se desarrolló el helicóptero aerotécnico, ¿vale? Esto se desarrolló gracias se le compró la patente prácticamente a una empresa francesa, y el ingeniero francés, Macantino, vino aquí a su desarrollo. Un helicóptero bastante bueno para aquella época, aunque tenía muchos problemas pequeñitos de puesta a punto, y estuvieron volando estos helicópteros entre el año 60 y el año 64, pero ya a finales de los 50 significó la apertura de España al mundo internacional, llegó a España la ayuda americana, llegaron los B-47 y automáticamente todas las iniciativas nacionales se quedaron sin financiación porque es mucho más barato adherirse al americano, y es una lástima que se perdiera esa tendencia tecnológica, ¿vale? Esta empresa se convertiría después en IPER, que después desapareció porque quebró, ¿vale? Pero tiene también su historia, evidentemente, ¿no? Y los Aerotécnica los construyó, los 10 helicópteros AESA. La empresa que los fabricó AESA, y AESA era el antiguo aeródromo Lori, muy cerca de aquí de Cuatro Vientos, y volaron aquí en Cuatro Vientos, y no tuvieron seguro algún tipo de relación con la maestrada, ¿vale? Y bueno, ya finalmente hablar de este autogiro, el GM500, AESA pues, tuvo sus historias, ¿no? O sea, en un momento determinado fue absorbida por una empresa de automoción y empezaron a fabricar camiones, y luego se convirtieron en Nissan Motor Ibérica, ¿vale? Fue Volvo también, todo esto ha sido AESA, ¿no? De alguna forma. AESA lo que hizo fue la parte que le quedaba aeronáutica, romántica, quiso fabricar un autogiro práctico en los años 70 y se puso a trabajar sobre el GN500, que es el autogiro que veis aquí, que se probó aquí en los 500. La verdad es que todo fue un camino lleno de problemas, ¿no? Como nadie sabía volar autogiros, enviaron al piloto de pruebas a Estados Unidos a hacer un curso con los Benz en aquella época, y se volvió para aquí a España con un Benz, y posteriormente, en el año siguiente o así, se mató este hombre aquí en Cuatro Vientos por el Benz, ¿vale? A pesar de eso, siguieron con el proyecto. No era la primera en el mundo, porque me estaban fabricando los camiones Sandia de aquella época, que no que de verdad vivía la empresa, ¿no? Y no había, pero hubo una subvención nacional, pues un aporte de 28 millones de pesetas de aquella época para desarrollar este autogiro, y siguieron con ello, ¿no? Al final, en el año 82-83 fue cuando se hizo las pruebas en vuelo, pero entonces el piloto de los nunca llegó a los autogiros, y cuando hizo el primer circuito de tráfico, pues metió el autogiro en segundo régimen. Todos los aviones son distintos de los coches, ¿no? Tienen una velocidad en la cual se requiere la misma potencia para volar. Un coche más potencia, más velocidad. Un avión, ¿vale? Si vuelas muy lento, necesita más potencia. Si vuelas muy rápido, también. Y hay un punto que necesita la misma potencia. Volar en segundo régimen es volar muy lento. Entonces necesita mucha más potencia. Si no, puede mantener la altura. Y cuando hizo el viraje, redujo velocidad, entró en segundo régimen y bajó. Y debajo había los árboles y aterrizó encima de los árboles y se rompió todo, obviamente. Al piloto no le pasó nada, y aquí se acabó esta aventura de AESA, ¿no? Bien, y ahora pues, voy a hablar un poquito de la aviación. Actualmente seguimos siendo una potencia en el mundo de los autogiros, en el mundo internacional. Hay básicamente dos empresas que actualmente construyen autogiros en España, 3, 4, van creciendo, ¿vale? La más importante puede ser la aviación, la Finabet, que prácticamente no hace nada en los últimos años. Hay otra empresa que está haciendo autogiros grandes para la India, de 3 plazas, 4, por ahí. O sea, hay bastante movimiento, y que a nivel oficial nadie conoce nada, ¿no? Esto es industria nacional de verdad, y no tiene ningún apoyo directivo, ¿vale? Esto para que quede claro. En algunos casos hay empresas que han aprovechado estos autogiros para hacer errores, o están en ello también, ¿no? Bien, en la aviación tiene esta autogiro actualmente. Esto es un nuevo, que está actualmente certificado en España, es el Eclipse, que es el mundo anterior, y que es posiblemente uno de los mejores autogiros en su categoría del mundo. El problema es que el mercado español no puede comprar estos autogiros. Un autogiro de estos cuesta 150.000 euros, está fuera de órbita. ¿Quiénes son los clientes de la aviación? Pues los pilotos de Canadá, Estados Unidos y Alemania,
que comprar estas máquinas, el poder adquisitivo de la gente es mayor que aquí, y es una aeronave básicamente doctor, que también tiene unos autogiros de trabajo, ¿no? Que es el costero 7, con los cuales se publican muchos sitios mucho más económicos. Esto es un 07, están volando, ¿vale? Y con uno de estos, pues este es salí de aquí de 4 vientos para hacer el vuelo ese del récord del mundo, ¿vale? Para volar hasta Canarias, y nos sacamos unas imágenes aquí en aquella época, ¿vale? Estaba con el reflejo. Y bien, una de las cosas que tiene era que tiene el récord del mundo de distancia de velocidad, ¿vale? Pues la velocidad se transformó, entonces la llegada ya en el Berriel, ¿no? Después de aterrizar ahí. Y bueno, prácticamente con este repaso de la historia rotatoria, primero que haya quedado muy claro que la relación que tiene la maestranza con la rotatoria desde el mismo inicio de los tiempos. Se empezaron a fabricar los primeros autogiros en las estaciones de maestranza en el año 1923 y aún hoy en día se sigue haciendo mantenimiento de relojes de la rotatoria. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Mi apuesta por el futuro sería que se hiciera el sostenimiento del más alto nivel de la NH90 en las estaciones de maestranza, por supuesto. Y esto le daría viabilidad a maestranza y viabilidad a la NH90, que es una aeronave extremadamente cara, y yo tengo la suerte de ser el jefe del programa NH90. Muchas gracias a todos por vuestra atención, y si hay alguna pregunta, aquí estoy dispuesto. ¿Una pregunta? Yo quería saber por qué, si con una de la fija es bastante más peligrosa que un corrido. ¿Perdón, señor La Fija? La fija es más peligroso como corrido, según lo que entendió usted, por las entradas de enfermos. Vamos, me vas a permitir una pequeña apunte, ¿no? Yo siempre que me dicen eso digo lo mismo, ¿no? El factor clave de la seguridad de cualquier aeronave que está volando es la actitud y mentalidad del piloto. ¿Vale? O sea, si tú vuelas un avión como hay que volarlo, no es peligroso. De hecho, estamos volando todos los días, ¿eh? Y el índice de siniestros de la aviación comercial es mucho más reducido que el de cualquier otro medio de transporte. Esto también es una realidad, ¿vale? Ahora bien, cuando la firma inventó el autogiro para que volar fuera más seguro, ciertamente, y para poder volar lento sin caerse. Esta es la historia. Para mí, si me piden dar mi opinión, yo creo que lo lógico sería que la mayor parte de las aeronaves pequeñas deportivas y de ocio fueran autónomos. Ese es mi punto de vista del tema. Pero claro, yo soy parte del mundo de los autogiros también vuelo avión, y también me gusta volarlo todo, pero el vuelo del autogiro es especial, ¿no? Y es un vuelo mucho más humano, porque tú puedes, si vuelas a una cierta altura, de 100 o 400 pies, tú puedes decir velocidad, con toda seguridad, ver lo que quieres ver, sacar fotos, lo que te da la gana. Y con un avión no tienes que ir a toda velocidad, porque si no, mientras el PD te quedas efectivamente. La látiga necesitas un espacio de despegue mucho más largo, sí, mucho más largo, y a nivel de práctica, de cosa práctica, de trabajo, con ese programa de movido, lo que sea, lo obvio lo hacen en el norte, está claro, que es hacer, pero en una látiga que volará también, yo creo que sería mucho más conveniente este tipo de aeronave. sí. Solo para cosas así, o en malos terrenos, donde no existe nada, con las pistas más pequeñitas, pues no sería mucho. Es cierto que el autogiro requiere menos espacio para despegar y aterrizar, pero también es cierto que la carrera de despegue del autogiro sobre todo depende mucho de la técnica del piloto, y como el piloto despegue mal, se va a tardar mucho con metros, ¿eh? También es cierto que él ha sacado un autogiro actualmente que está en fase de prototipo, no tiene todo secreto, que es capaz del despegue directo, es decir, que despega al salto, o sea, despega sin carrera de despegue desde cualquier lado, ¿vale? Para aterrizar, la carrera de despegue que necesita el autogiro es ridícula. Estamos hablando de 40-50 metros en el peor de los casos, ¿vale? O sea, que eso que me cuentas es verdad, pero no hay que perder de vista. La aviación por la fija existe desde toda la vida y es mucho más económica hacer las cosas con un avión, que está totalmente probado, lo sabemos todos, que desarrollar una máquina nueva, que es un autogiro, va a ser mucho más caro, y todos los intentos que ha habido a nivel comercial de popularizar el autogiro hasta ahora han fracasado. Y ha habido unos cuantos.
otros, no solamente el GN500, todas las empresas han cerrado porque no era insostenible. ¿Qué pasa? Tú desarrollas una aeronave nueva y el coste que tiene esa aeronave cuando la vendes es más alto que el de, mucho más alto que el de un avión equivalente, ¿no? Entonces, las misiones que hace el autogiro no las puede hacer nadie. Algunas misiones que hace el autogiro las hace mejor y a un coste muy inferior que el helicóptero. Pero es que cualquier autogiro que se ha quedado, ahora mismo estamos hablando, el Evo cuesta 200.000 euros. Tú te vas a buscar un helicóptero ligero de capacidad similar y cuesta 175.000. Es que, ¿qué se compra la gente? Me explico, ¿no? Ese es el problema. O sea, ya depende. Esto ya no sé qué pasa en el futuro. Ahora está anunciando mucho el tema con los drones y es posible que los chinos le den a cruzar la tortilla con el autogiro, porque están haciendo cientos de autogiros para sus fuerzas armadas tan pequeñitos, para llevar a no sé qué están pensando exactamente. Esto es las cosas. ¿Hay más preguntas? Pues le voy a hacer la palabra a... Muchas gracias, mi coronel. Y ahora vamos a descansar unos minutos, 3 minutos, 4 minutos. A continuación, el coronel Aguirre entrará a hablar. Buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido. Voy a empezar con los agradecimientos. Fernando, muchísimas gracias por la conferencia que te he marcado yo. Ha sido extraordinaria. Yo voy a contar un poquito nada más, no quiero contar mucho, pero no voy a superar la tuya. Muchísimas gracias. Feliz, mi coronel. Muchísimas gracias por habernos hoy aquí, por haber estado aquí en estas instalaciones. Muchísimas gracias, está fenomenal. El objetivo de estas conferencias es mostrar la importancia que ha tenido la Maestranza Aérea de Madrid en el desarrollo de la aviación y del autogiro. Desde que yo me hice cargo de la jefatura de la Maestranza, he podido constatar que la Maestranza ha sido fundamental en el desarrollo de la aviación española. En mi tiempo de mando aquí, desde el primer momento me percaté de que la Maestranza ha sido increíble. Hemos hecho un libro, esto que voy a contar es fruto de un libro que hemos enviado a publicar, lo hemos enviado. Ha sido una experiencia gratificante. Yo en el desarrollo de este libro quiero agradecer aquí a mi historiador que está ahí, José San Manuel, que ha dado el do de pecho, al cabo mayor Guillermo Muñoz, que también ha colaborado efectivamente, y todo el personal de la Maestranza que me ha ayudado. Muchos están aquí hoy, bueno, y a todos ustedes que han preferido estar aquí antes que disfrutar del día tan maravilloso que hacen. Bueno, comenzaré con la presentación. Sí, bueno, aquí se puede ver en esta imagen los primeros tiempos lo que era, o sea, la Maestranza nace realmente en el aeródromo de Cuatro Vientos. Lo que era el aeródromo nace en 1911, aquí se puede ver las primeras imágenes. Esta imagen es de las primeras y eso se ve por el hangar de Dirigible España que está allí arriba, como se puede ver. Sí, bueno. La Maestranza realmente se heredera de los primeros talleres de Cuatro Vientos, que nacen en 1911, del laboratorio aerodinámico que le dio su carácter técnico y de las distintas escuelas que fueron surgiendo a lo largo del tiempo, de las escuelas de mecánicos. Actualmente
cuando el aeródromo se va moviendo hacia la zona de la Avenida de la Aviación, los edificios más importantes del aeródromo militar se van quedando en la parte de la maestranza, en la parte de la zona de talleres. Aquí, en esta nueva imagen, se puede ver el hangar del Dirigible España, y lo digo porque tuvo una importancia fundamental, que posteriormente volveré sobre él. Y vamos a ver realmente, ya nos lo ha contado el coronel Rosselló con acierto, pero ahora, en 1923, a finales de 1923, se desarrolla en la maestranza el autogiro C6. Juan de la Sierra se queda sin recursos y acude en ayuda de la aviación militar. La aviación militar, con Emilio Herrera a la cabeza, proporciona todos los recursos que tiene, con el laboratorio aerodinámico, y realmente ya se pone los puntos sobre las IES en el autogiro, realmente en el primero que realmente voló, aunque ya anteriormente lo había hecho C4 en Getafe. Aquí se puede ver cómo el autogiro sale del hangar de montaje de la maestranza de Madrid. Este hangar actualmente está prácticamente igual, es lo que es ahora mismo el taller de barreras, está intacto, repito, o sea, no ha cambiado prácticamente nada, incluso tiene impactos de proyectiles de la guerra civil y es impresionante. Esta foto que hay debajo corresponde cuando se probaron las palas a escala 1:10 en el laboratorio de química, las palas del autogiro, donde se extrayeron realmente las conclusiones para que el autogiro pudiera volar, el autogiro C6. Y otra figura importante que no se ha mencionado es que los talleres estaban a cargo del capitán Luis Sousa Pepe, una figura fundamental en el desarrollo de la aviación militar. Bueno, luego se construyó el segundo autogiro. El segundo autogiro fue el C6 bis. El C6 bis se hizo en los talleres de Cuatro Vientos también, y aquí este C6 bis tuvo una importancia porque, como comentaba el coronel Rosselló, incorporaba el lanzamiento previo de las palas, con un sistema muy rudimentario, como se puede ver ahí, donde un grupo de personas prelanzaban las palas tirando de una cuerda y hacían que las palas giraran con la intención de acortar la distancia del despegue. Este fue el precursor de un sistema que ya estaba pensando Juan de la Cierva, un sistema hidráulico que posteriormente desarrollarían los siguientes autogiros. Bien, volviendo a lo que era Cuatro Vientos. En 1913, el rey Alfonso XIII, con su esposa, voló en el Dirigible España. El Dirigible España se puede ver ahí el hangar del Dirigible España. Cuatro Vientos no era la base principal, era la base secundaria. El Dirigible España tenía su base en Guadalajara, pero aquí tenía su base secundaria. Y desde aquí Su Majestad despegó desde estas instalaciones para demostrar al público que volar era seguro. Bien, el hangar del Dirigible España está ocupado donde ahora mismo está el taller de carpintería, ya no existe, pero no existe en ese punto. Era un hangar tipo Banimal que tenía 10 arcos de hierro con unas dimensiones de 14 metros de alto y 70 de largo. En 1916 este hangar fue desmontado y se trasladó al depósito de Intendencia de Ceferino Ávila, y ahí continúa actualmente, como se puede ver en las imágenes. Ese hangar está ahí, se aprovechó la estructura, no se aprovechó totalmente la estructura, pero sigue existiendo como tal en el depósito de Intendencia, que ahora mismo está en lo que es el servicio geográfico, porque este depósito se cerró en los 80. Bueno, laboratorio aerodinámico. El laboratorio aerodinámico se construyó en lo que son las instalaciones de la maestranza de Madrid. Era el más importante de la época, tenía 3 metros de diámetro y alcanzaba velocidades de 200 kilómetros por hora.
Lamentablemente, el laboratorio fue desmantelado en 1936, pero el edificio continúa prácticamente intacto, sin modificaciones. Está incluso, se pueden ver los alojamientos donde estuvo la EDC. Este laboratorio tenía una peculiaridad, tenía una balanza aerodinámica única que la diseñó el capitán Luis Sousa Peco, en el cual esa balanza medía lo que era la sustentación y la resistencia de las aeronaves a escala que se probaban dentro del propio túnel de viento. Bueno, en ese momento no se disponía de electricidad para accionar no había como ahora, que tenemos tenemos enchufe, entonces para accionar el laboratorio aerodinámico se disponía de un motor diésel de 4 cilindros que actualmente está catalogado como bien de interés cultural. Es uno de los pocos generadores que existen en Europa y el único en España que proporcionaba la potencia eléctrica necesaria para que funcionara el túnel aerodinámico. Es un motor de la compañía Deutsche Otto Legitimo. Es de fabricación alemana, único en su género. Otra de las grandes cosas que se hicieron en la maestranza fue el traje estratonáutico. Emilio Herrera, muy preocupado por la exploración estratosférica, enseguida se dio cuenta de que era necesario disponer de un traje para soportar la falta de presión en la altura, porque la idea era probar el traje, subir en globo hasta unos 20.000 metros y proteger a los tripulantes con un traje, que este traje sería el precursor de los trajes de astronauta. Entonces, este traje se fabricó en los talleres de Cuatro Vientos, se probó en la escuadrilla de experimentación. La escuadrilla de experimentación en ese momento, que sería lo que era el precursor del CLAES actualmente, dependía del laboratorio aerodinámico, estaba bajo el mando de Emilio Herrera. Se comprobó que era satisfactorio y se probó en las escuelas de mecánicos de Cuatro Vientos, que también es una obra de ingeniería maravillosa. Bueno, otro edificio emblemático que tenemos en la maestranza es lo que fue la jefatura de talleres, donde tenía Emilio Herrera su despacho. La jefatura de talleres surge en 1914, en 1926, o sea, la imagen de arriba es el primero, y luego la de abajo a la derecha es cómo quedó en 1926. A raíz de las inspecciones que hemos hecho en la estructura, pensamos el edificio de 1926 se construyó directamente sobre el de 1914. Aquí se pueden ver a la izquierda unas imágenes de las cuales actuales. Se puede ver el roquiski que hay arriba. La maestranza tiene 2 roquiskis. Ese es uno de ellos. Obviamente debe ser de 1926, que es cuando se modifica. No tiene corona el roquiski, porque recordemos que en la guerra civil se prescindió de la corona. En la Segunda República se prescindió de la corona. Desde la jefatura de talleres, Emilio Herrera planificaba los técnicos de los grandes vuelos, que básicamente buscaban incorporar mayor combustible, aligerar los aviones, con el objeto de alcanzar más distancias y llegar más lejos. Bien, otro edificio que tenemos en la maestranza poco conocido es el primer botiquín de la aviación militar española. Cuando en 1911 se crea el servicio se crea la aviación militar, se pensó que era necesario un servicio sanitario, hasta que ocurrieron desgraciadamente ocurrieron los primeros fallecimientos, los primeros accidentes. Entonces rápidamente se incorporó un servicio de atención sanitaria, que repito, este edificio de 1913, con una medicina especializada para atender a los alrededores, ya que será necesario conocer cómo afectaban los cambios fisiológicos a las condiciones del vuelo, el mal de altura que no se conocía en ese momento y lesiones originadas por la incorporación del nuevo material aéreo. Bueno, también tenemos aquí lo que era la primera estación radiotelegráfica de la aviación militar española, que estuvo ubicada en la maestranza. Esta primera estación radiotelegráfica surge en vuelo se disponía de con un parrón V2, recordemos,
Antoni Sotomayor. Luego en 1923 se construyó la primera estación de radiotelegrafía militar española, que junto con la de los Alcázares y Sevilla, las tres estaciones constituirían la red radiotelegráfica aeronáutica. Y este edificio que aparece aquí, este edificio pequeñito, ese constituía la primera estación, era donde estaba la primera estación radiotelegrafía. Lamentablemente ahora ya no existe, porque este edificio se incorporó como parte del taller de fabricación. Lo único que nos quedan es un conjunto de tapas de alcantarilla, como están ahí, que eran donde atendían todo el tema de cableado que atendía la red al edificio, la red radiotelegrafía. Bueno, las escuelas de mecánicos. En la maestranza estuvieron ubicadas las escuelas de mecánicos de Cuatro Vientos, primeras escuelas especialistas del Ejército del Aire. Estos edificios que están intactos actualmente albergaban los dormitorios, las primeras aulas, aunque no eran unas aulas incipientes, los comedores. Aquí se puede ver unas imágenes de los alumnos esperando para comer. De estas escuelas surgieron los mecánicos de los grandes vuelos. Naranjo, Quesada, Madariaga, también Alfamena, Pérez Calvo, de la patrulla Elcano, todos ellos surgieron de estas escuelas. Bueno, luego el hangar de helicópteros. El hangar de helicópteros, el que actualmente es hangar de helicópteros, surge en 1911. En 1911 se compran los tres aviones, llegaron aquí, dos Harry Farman y un Maureen Farman. Estos llegaron a través de la estación de tren. Cuatro Vientos surge porque tenía la estación de tren originariamente, hacía falta una extensión de terreno para que pudieran operar las aeronaves, pero se necesitaba una estación de tren que ya existía antes. Por aquí llegaron los primeros aviones. Llegaron en esas cajas que ven ahí. Esas cajas constituyeron los primeros hangares que tuvieron la aviación española, la aviación militar española. A partir de ahí también luego se construyeron, que es lo que está arriba a la izquierda, los hangares Bosnov. Estos hangares fueron los primeros que albergaron en lo que era precursores del taller de helicópteros, y en estos hangares es donde por aquí surgieron los grandes vuelos, pasaron por estos hangares como hangares de línea y como el RAI Madrid-Manila, el vuelo de Cuatro Vientos, etcétera, etcétera. Y esta imagen que hay ahí a la izquierda la he puesto porque es una imagen muy curiosa. Esa imagen del autogiro pensamos que es sobre los años 50 y es por las personas que hay. El grandote que hay en el medio es el jefe de taller Ginés, y por la fisonomía que tiene debe ser de los años 50. Se debió hacer alguna prueba con autogiro durante los años 50. Sí, imagino que es cuando trajeron el C-19 que está en el museo. Bien, Cuatro Vientos tiene dos líneas de hangares, la que he comentado antes, la del taller de helicópteros. Tenía otra línea de hangares que ahora mismo sigue en pie, pero con fuertes modificaciones. Esta línea de hangares es donde está ahora mismo, el que mejor se conserva es el de bomberos. El de bomberos del aeródromo de Cuatro Vientos, y hay a destacar que ahora mismo esa línea está con talleres de acabados y talleres de motores. También puede apreciarse la plaza de armas original que tuvo el aeródromo, que está en Cuatro Vientos, o sea, en Cuatro Vientos, en la maestranza de Madrid. Lo que pasa es que en el centro está el taller de salvamento. Y luego los almacenes, o sea, la inspección de material construyó en los años 20 los primeros almacenes que aparecen ahí, están intactos actualmente. Lo que pasa es que en los años 40 las calles que había entre los almacenes se incorporó unos almacenes que son los que son de dos plantas. Y una de las calles, que es la que quedó libre, es la que se usó como muelle de la aviación española, que ahí tenemos la placa, el muelle que actualmente esa placa la tenemos en Maestranza, muelle de la aviación española, que es donde llegaba la estación del tren y depositaba las mercancías.
Bueno, otro edificio emblemático que tenemos es el depósito de gasolina. Originalmente este edificio es de 1919, es el depósito de gasolina. Actualmente es el pabellón de la Maestranza de Madrid, no ha cambiado prácticamente nada. A destacar el Roquisqui que hay ahí, que está fechado en 1919, es la primera fecha que se construyó el edificio, que pensamos que debe ser de los primeros que tuvo la aviación militar española. Bueno, aquí destacar la incorporación de la mujer, ahora que parece que la mujer no se había incorporado nunca, pues la incorporación de la mujer al mantenimiento aerodinámico. Entonces, la primera trabajadora se incorpora en 1924, según tenemos constancia en los archivos de personal, María Sánchez Canadilla. En 1926, el porcentaje femenino que teníamos en maestranza era del 13%, actualmente es del 22%. Como se pueden ver en las imágenes, estas mujeres ya se incorporaron a los talleres. Bueno, aquí esto es más una curiosidad. La 35 unidad de automóviles de aviación, en la que estaba en la Guerra Civil Española, era una unidad de aviación donde había una serie de alférez Salamanca, teniente González Policosa y el capitán Trujillo, eran unos forofos del fútbol y se dedicaban a incorporar soldados, o sea, los mejores futbolistas que había entre la tropa, pues incorporaban a un club que fue el Club Aviación Nacional a mediados de 1937. Cuando acaba la guerra, esta unidad de automóviles es asignada a la Maestranza de Madrid. Los grupos de automóviles asignan a la Maestranza de Madrid y con ello la totalidad de sus efectivos. Este equipo de fútbol, el Club de Aviación Nacional, se incorpora a la Maestranza de Madrid y era un club con un altísimo nivel de jugadores. Lo que ocurría que para jugar en primera necesitaban pues eso, incorporarse, empezar desde abajo, las ligas regionales, ir subiendo poco a poco. Entonces, para impedir eso, lo que querían era unirse a algún club ya de primera. Intentaron unirse al Real Madrid, pero el Real Madrid puso unas condiciones muy estrictas. El Club de Aviación Nacional no quería perder su identidad y entonces al final llegaron a un acuerdo para unirse al Athletic Club de Madrid. En ese momento este club estaba en muy malas condiciones, iba a descender a segunda, no tenía jugadores, el estadio estaba prácticamente destruido y entonces llegaron a un acuerdo que no fue a una fusión, fue un acuerdo en el cual se beneficiaban todos y se incorporaban los jugadores. En ese tiempo, el Ejército del Aire funcionaría como patrocinador y Maelma apoyaría a la logística del nuevo equipo, Athletic de Aviación, hasta 1947 que ese acuerdo se extingue. Bueno, aquí pueden ver, en la ficha de personal que tenemos en la Maestranza de Madrid, tenemos constancia de que 11 grandes jugadores fueron trabajadores de la Maestranza Aérea de Madrid. Ahí se puede ver al portero, a Tavares, fue el portero menos goleado de la temporada 39-40. Tenemos aquí también a Machín Domínguez, mosquetero canario. Luego tenemos a Campos Salamanca y hasta 11 jugadores de primera magnitud que fueron trabajadores de la Maestranza de Madrid, como así lo atestiguan en sus fichas de personal. Ahí se puede ver, arriba a la derecha aparece futbolista y luego tienen trabajos que eran montadores, mecánicos, etc. Otra curiosidad fue que parece ser que la maestranza aparece como tal en 1939. No es cierto. La maestranza ya en 1935, durante la República, como se puede ver en la Gaceta de la República, aparece Parque Central de Automóvil y Maestranza y Parque Central de Interino, no sé, serán unidades independientes como hasta ahora. Y luego quisiera destacar aquí el artículo 4 que aparece. El personal de la aviación se agrupará en los siguientes cuerpos: Cuerpo General de Aviación, Cuerpo Auxiliar de Aviación y Maestranza de Aviación. La Maestranza de Aviación tuvo un peso preponderante, que era la Maestranza de Cuatro Vientos, en el desarrollo de la aviación,
¿no? De hecho, lo que era cuerpo general era cuerpo de vuelo, pilotos, cuerpo auxiliar, el resto de cuerpos, y la maestranza, que era una organización cívico-militar que estaba formada tanto por civiles como militares para atender el mantenimiento aeronáutico. Y bueno, ya para terminar, yo único destacar aquí, que ya lo ha comentado el coronel Rosselló, la libélula Belandi, la cantidad de patentes que tuvo el libélula Belandi, aquí en esta imagen se puede ver, en la imagen de la izquierda, cómo el libélula estuvo aquí en la maestranza de Madrid. Se puede ver ahí cómo está lo que era el depósito de gasolina, como he comentado anteriormente. Este helicóptero fue asignado a la sección de experiencias, que en este momento estaba en la maestranza de Madrid. Como he dicho antes, era de la sección de experimentación, que dependía del laboratorio aerodinámico. Esto fue ya después de la guerra civil. Bueno, y ahí estuvo haciendo pruebas. Lamentablemente, pues su inventor falleció, no consiguió volar, pero bueno, estuvo en la maestranza de Madrid. Y ya para finalizar, aquí se puede ver cómo la salida de trabajadores de Cuatro Vientos en los años 20, se puede saber, esos edificios están intactos prácticamente, salían por la zona del botiquín, allí había una puerta y los trabajadores salían, y suponemos, porque hemos encontrado referencias en ello, que iban a la estación de tranvía que estaba en la parte de la carretera de la avenida de Extremadura. Y nada, muchísimas gracias a todos por haber venido, y ya conocen un poco más de la maestranza de Madrid, y que tengan un buen día. Mis coroneles, Fernandos, en nombre de todos los que estamos aquí, os agradezco lo que habéis hecho. Me habéis recordado la Catedral de Palencia, la bella desconocida. En el caso nuestro, tanto la maestranza como la rotatoria son dos bellas, son dos desconocidas. Gracias a ellos hemos podido conseguir ver un poco más de lo que es la aviación, sobre todo la aviación española, a la que tanto queremos. Han surgido anécdotas, cosas nuevas. He mencionado a Tavares, al señor Tavares. Yo lo conocí, pero probablemente es un hijo o un familiar de aquí en Maestranza. Y de hecho el hijo de este señor fue alumno mío de vuelos y motor. Y luego he mencionado pues, a ese gran equipo. Yo no tengo ningún tipo de preferencia deportiva, pero siempre que hablo de las dimensiones del museo, digo que es 14 veces más grande que el estadio de ese gran equipo, que es el Atlético de Aviación, el Atlético de Madrid. Y 14,5 veces más grande que el equipo este de blanco, no recuerdo el nombre, pero no tengo ningún set. Así que muchas gracias por hacer más grande lo nuestro, por hacer más grande lo vuestro y por hacer más grande la aviación y España. No hacemos nada gratis, la altura es a costa de combustible o de velocidad, y la velocidad es a costa de altura o de combustible. Debemos agradecer, y ahí quiero hacer hincapié y dar a conocer a lo mejor hay alguien que no nos conoce todavía. Esto funciona gracias a la Asociación de Amigos del Museo del Aire. O sea, que si no fuera por ellos, no podríamos funcionar como estamos funcionando, porque somos muy pocos. Tengo la mitad del personal que han tenido todos los directores, entonces tengo, como dice el señor Carlos Valle, soy de una orden mendicante, voy pidiendo aquí, voy pidiendo allá, voy pidiendo favores y va funcionando la cosa. Entonces, gracias a esa Asociación de Amigos del Museo del Aire, esto puede funcionar, y estos obsequios, el señor Francisco Maraver y yo se lo vamos a entregar en nombre de la Asociación de Amigos del Museo del Aire a